es la que sigue, mira, diferentes técnicas de riego. ¿Qué técnicas existen? Pues está la común, que es la que conocemos cuando tomamos nuestra regaderita o llevamos a nuestra planta cerca de una llave con filtro, pues es por arriba, ¿no? Lo que sí es una recomendación muy personal, pues es procurar no mojar las hojas cuando estamos haciendo este riego. ¿De ninguna planta? De preferencia de ninguna planta. Sí puedes hacerlo en el sentido de que cuando estás regando, pues empieza a mojar tu planta y las hojas, pero procura tener, si ese es el caso, tu planta en una zona fresca. Con fresca me refiero sombrío. Ok. ¿Ok? Es como que un ambiente sombrío. Entonces a la planta se le va a hacer más fácil, pues, que se seque ese exceso de agua que ha quedado, ¿verdad? Si no tenemos esas posibilidades de darle un ambiente como ese a nuestra planta, quizás lo mejor sería no mojar en exceso las hojas, ¿verdad? Pero la principal es esa, por arriba, procurando solo mojar el sustrato, las raíces, y con que tú limpies con frecuencia las hojas, van a estar contentas sin necesidad de que las estén mojando con frecuencia. También está la opción de sumergir, ¿verdad? Okay. Sumergimos. Entonces, ¿llevamos cuántas? Llevamos la de por arriba, sumergir. Sumergir sería la segunda. Esta la he visto mucho en las orquídeas. Bueno, he visto que en los libros aparece que es una manera de hacerlo, ¿no? Exactamente. Tenemos aquí nuestra maceta, la cual vamos a sumergir en un balde con agua y la vamos a dejar reposando por ahí aproximadamente unos 5 a 8 minutos, más o menos. Lo que queremos es que las raíces, como en el caso de las orquídeas, son plantas que retienen humedad en sus raíces y pueden durar quizás 5 días o 7 o hasta 10, dependiendo del clima, sin necesitar riego, ¿verdad? Entonces las raíces absorben esa agua durante el momento en que regamos, por así decirlo, pero la estamos sumergiendo en un balde de agua, después sacamos y dejamos que el agua fluya, pues que salga de los orificios de drenaje. ¿Y el resto de las raíces no funciona así, entonces? No. No absorbe el agua. No absorbe el agua de esa manera. No lo retiene. Las orquídeas tienen la peculiaridad de ser plantas 100% epífitas. Quiere decir que sus raíces no tienen un sustrato como tal, o al menos no como el que conocemos normalmente, que está compuesto de tierra. Las orquídeas viven en la naturaleza agarradas de los árboles. Es por eso que las orquídeas normalmente tienen un sustrato distinto, en donde nosotros compramos sustrato para orquídeas y viene pues con tronco y un poquito de fibra de coco, porque solamente es un sustrato retenedor, es decir, ayuda a que las raíces como que se amarren y simulen pues que están en la naturaleza, en un árbol. Pero para que ellas puedan ser regadas en la naturaleza, pues solamente es cuando llueve. Por eso estas crecen en un lugar húmedo en donde con frecuencia hay lluvias. Ok, entonces el resto de las plantas, ellas sí necesitan, bueno, la raíz como que va a sacar humedad de la tierra. Es la forma en la que el resto, la inmensa mayoría de las raíces de cualquier planta trabajan. Exactamente. Van absorbiendo un poco de la humedad, pero no la retienen tanto como en el caso de las orquídeas. Por eso tienen unas raízotas todas gruesas. Por eso están gruesotas esas raíces de las orquídeas. Exactamente. Okay. Se adaptan, ¿no? Pero ese es el otro método, cuando nosotros las sumergimos, que funciona especialmente con estas plantas a las que conocemos como epífitas, o incluso hay unas que les llaman aéreas también, que también son epífitas, y que también necesitan ese tipo de sumergión. Y por último, pues tendríamos la que tú mencionaste hace un momento, que fue poner en un platito sí. El agua y dejar que la planta absorba, ¿verdad? No, la mayoría de las plantas podrían tener esa habilidad de chupar el agua y que el sustrato pues absorba el agua que está en la bandeja. Pero esta forma en la que podemos regar ahora nuestras plantas suele ser un poco diferente porque el sustrato no siempre retiene la suficiente humedad que la planta necesita. Sin embargo,
En el caso de las plantas como las violetas africanas, algunas peperomias o algunas otras plantas sí necesitan este tipo de riego porque cuando nosotros regamos por la parte de arriba, estas pueden llegar a podrirse. Sus tallos. Son más delicados, exactamente. Los tallos, las hojas son más delicadas y bueno, el riego tiene que ser mucho más minucioso si lo vamos a hacer por la parte de arriba. Entonces es mucho más fácil solamente poner una bandeja, poner ahí nuestra maceta, que la planta absorba, por así decirlo, el agua y entonces el sustrato quede así. La ventaja en estos casos es usar un sustrato pues que te ayude a retener muy bien la humedad y normalmente estos sustratos lo que tienen es o pitmos, que es un tipo de musgo, o fibra de coco, que lo que hacen es como chupar, absorben como si fueran una esponjita, absorben un poco el más agua. que el sustrato tradicional. Exactamente. Okay. Entonces, son plantas que ocupan este riego para facilitarte, por así decirlo, a ti, pues el riego también, ¿verdad? Así ya ellas no mueren. ¿No? Y hay plantas como las plantas carnívoras que prácticamente se la pasan viviendo en un trasto con agua, ¿no? Esas les gusta mucho la humedad, son plantas que viven en zonas muy pantanosas en donde el sustrato prácticamente todo el tiempo tiene que estar húmedo, entonces pues se la viven en una bandejita con agua siempre. Ok, muy bien. Entonces, pues ahí quedaron las diferentes técnicas de riego. Por arriba, el platito y sumergiendo.